¿Cómo estamos, inversor, inversora? El día de hoy vamos a estar hablando sobre si el Bitcoin va a seguir subiendo o por otro lado se aproxima una caída. Actualmente, a la hora de analizar los mercados, tenemos que tomar muchos factores en cuenta, principalmente las afectaciones y repercusiones que tiene la situación económica global con respecto a los mercados financieros, así como el comportamiento del Bitcoin correlacionado en el comportamiento del Standard & Poor's 500. Para los que no conozcan, este activo básicamente es un índice donde cotizan las 500 empresas principales de Estados Unidos. Básicamente toma todos los sectores y engloba a las mejores empresas de acuerdo a su capitalización de mercado. Ahora bien, para poder comenzar con este análisis, primero vayamos a la parte gráfica y entendamos realmente qué es lo que está sucediendo. Por un lado, aquí estamos viendo Bitcoin en velas de 4 horas. Lo principal que tenemos que tener en cuenta es obviamente la trayectoria y la tendencia general bajista que ha venido desarrollando Bitcoin en el último año y por supuesto la corrección profunda que se realizó después del halving del 2020. Una vez que nosotros nos vamos a, digamos, como que a enfocar en lo que está sucediendo directamente en el mercado, tenemos que marcar varias zonas. Lo primero, vamos a marcar nuestros niveles de soportes y nuestros niveles de resistencias principales. Por ejemplo, un nivel clave que tendríamos que venir a marcar es esta zona que se encuentra aproximadamente en los $18,000 precio de cotización del activo. Cuando se da la última caída del Bitcoin, donde perfora la zona de los $30,000, que era esta que teníamos por acá, ¿ok? Perdón, esta queda realmente un poco más abajo. Esta era la zona de los 30,000 esta. ¿Ok? Cuando tenemos la perforación de ese nivel, que es una estructura que viene realmente de zonas anteriores, ya luego iremos y las veremos a detalle, pero lo importante es entender que él empieza a consolidar. Llega a un punto de equilibrio donde básicamente el mercado lateraliza su comportamiento. Los demandantes, los compradores empiezan a participar específicamente en este nivel, ¿ok? Acumulando posiciones, entendiendo que ya Bitcoin está en un precio económico, básicamente está en precio de descuento y por supuesto están acumulando y comprando para el próximo ciclo en términos de largo plazo. Aquí, por supuesto, entran los operadores de corto plazo también, los swing traders o los day traders, donde encuentran una ventaja competitiva para empezar a realizar compras después de todo el pánico generado en las caídas del mercado. Ahora, haciendo un paréntesis sobre esto, por supuesto teníamos también nuestra zona de resistencias durante este proceso, donde encontraríamos principalmente, la vamos a marcar con una línea extendida para poder desarrollar todo el contexto, teníamos este nivel de resistencia que vemos por acá. Esta zona fue clave en su momento para definir el comportamiento de Bitcoin. Fíjense cómo en ocasiones repetidas el Bitcoin cada vez que llegaba a este precio terminaba generando un movimiento bajista. Vemos cómo llega, cae el precio, llega nuevamente, vuelve a caer. Posterior, una vez que lo logran superar, fíjense cómo esta zona, a pesar de que hay una pequeña perforación, le hacen una trampa de reingreso y el mercado vuelve a proporcionar movimientos alcistas en el corto plazo. A medida de que él se va desarrollando, fíjense cómo en la reincorporación de la estructura con la caída del mercado, tenemos a Bitcoin otra vez respetando la zona y así sucesivamente. Entonces, a medida de que vamos sincronizando estos movimientos y entendiendo que esto es a partir de esta zona, una zona de oferta institucional, nosotros tenemos que tener en cuenta que los vendedores están posicionados allí y se espera que se conforme, o lo que se forma realmente, es una barrera de ventas que no permite que el precio termine de subir. Es decir, el mercado te está diciendo, creemos que todavía está sobrevalorado el precio del Bitcoin y seguimos con intenciones y presión bajista. Una vez que el precio termina generando la caída sobre la zona de demanda o la zona de soporte, esto viene dado por una noticia, que actualmente Bitcoin logró retomar esa zona. Es una muy buena noticia en términos estructurales. Pero recuerden lo que sucedió con el exchange, ¿okay? Muy famoso, FTX, que básicamente se declaró en bancarrota, prácticamente malversó fondos y por supuesto generó toda una cadena de estafas por no tener las reservas de capital necesarias para poder mantener la cantidad de dinero que se movía dentro del exchange. Ahora,
A medida de que vemos la profundización de la caída y un nuevo nivel de soporte, vemos otra vez un espectro lateral. Vemos un nivel donde el mercado empieza a consolidar y empieza a encontrar su equilibrio. Otra vez los compradores empiezan a decir, este precio está barato, rondando los $15.700 precio de activo. Y por otro lado vemos ventas importantes cada vez que llegábamos a los 18.150 aproximadamente. Fíjense que realmente lo que sucede acá, para los que ya están en el mundo del trading y conocen las estructuras de análisis técnico, los patrones chartistas, simplemente tenemos una situación donde el soporte, la zona de demanda, pasa a ser una zona de resistencia, una zona de oferta. A medida de que esto se va desarrollando, encontremos con que el mercado nos está diciendo que el nivel de juego ha cambiado. A partir de esta ruptura, ahora el proceso de acumulación de Bitcoin y zonas donde se está realizando las ventas vienen a dar en esta estructura nueva que tenemos por acá. Es decir, es donde se está peleando la decisión del mercado. Ahora, este cúmulo de ventas que tenemos por acá, una vez que el Bitcoin las logra romper, se genera algo conocido como liberación de precio. ¿Qué es la liberación de precio? Bueno, es una situación en el mercado en la cual, por ejemplo, tenemos esta zona ya repetida y confirmada de venta, donde vemos que cada vez que llega el precio se realizan y se ejecutan ventas en el mercado. ¿Y qué sucede? Como hay mucho mercado especulativo en el área de cripto, realmente lo que pasa es que se colocan stop, ¿ok?, de pérdida por encima del nivel de precio en el que se está especulando a la baja. Es decir, las personas aquí están especulando a la baja en los 18.300, 18.100, por ejemplo, y ellos tienen que colocar su punto de pérdida en un nivel más alto porque, por supuesto, no se van a quedar recorriendo pérdidas en caso de haberse equivocado, o normalmente no es lo que suele suceder. Ahora, cuando los compradores logran barrer esta zona, tenemos una situación donde se encuentran tres posiciones de compra principal. Número uno, los compradores, vamos a colocarlo acá con una flecha, los compradores que habían participado en las zonas bajas del mercado, es decir, todos estos niveles de acá, y que enfrentaron al movimiento bajista, y en este caso empiezan a ganar dinero. Por supuesto, ellos van a dejar recorrer rendimiento. Si no, si hubiesen salido en situaciones anteriores donde, digamos, el mercado ya había generado el freno y la corrección de movimiento. Es decir, ellos se quedan apegados a su movimiento de continuación una vez que están logrando romper la barrera para poder lucrarse de estos movimientos futuros. Por otro lado, tenemos una segunda participación compradora importante, que son las personas que estaban esperando la ruptura del área de techo, que en este caso pasa a ser zona de piso. Es decir, ya rompimos con la barrera de venta, busquemos la próxima. Tenemos aquí un movimiento de las ventas, donde antes se ejecutaban acá, ahora necesitan encontrar un nuevo nivel, organizarse en un nuevo, digamos, en una nueva estructura psicológica de mercado que les permita, por supuesto, enfrentarse a los compradores. En este caso, por supuesto, ya la información venía previamente del mercado con estas resistencias que teníamos acá y vemos que el mercado busca precisamente esa zona. Y por último, tenemos a la otra parte de los compradores, que son las personas que perdieron dinero especulando a la baja. Cuando tú realizas una especulación bajista, tu punto de pérdida o tu punto de stop es una compra, es decir, tú tienes que recomprar, en este caso más caro, el activo que habías vendido por medio de un préstamo en un nivel más barato. Si quieren, en otro video podemos hablar más a detalle cómo funcionan las transacciones en corto y las operaciones con especulación bajista, pero en este me interesa es que se entienda que esas personas que estaban especulando la caída, en el momento en el que van a cerrar su transacción en pérdida, se convierten en compradores del mercado. Por lo tanto, tenemos acá la tercera participación. ¿Qué permite eso? Que básicamente se cree un flujo en el mercado de compras sostenidas. Es decir, la demanda empieza a solicitar comprar el activo y, por supuesto, empieza a absorber a la oferta flotante del mercado y se termina dando una gran movilización de precio en sentido alcista. Ya estamos viendo, por supuesto, que el Bitcoin se encuentra con una barrera y un freno en la zona de los $21.700 aproximadamente. Recordemos que esto es un área, no tiene que ser un precio específico, es simplemente de referencia. Ahora bien, a medida que vamos viendo el comportamiento de Bitcoin, acá sucede algo que puede ser peligroso para los
las personas que esperan que este movimiento se mantenga. ¿Qué está sucediendo acá que puede amenazar el movimiento alcista? Bueno, básicamente la sobreextensión. Cuando nosotros tenemos una sobrecompra en el mercado, se hace insostenible mantener la subida del mercado. Por lo tanto, cuando vemos estos procesos laterales, quiere decir que el mercado empieza a tener dudas de si realmente puede pasar en estos momentos este nivel, porque recordemos que se están enfrentando a un nuevo nivel de oferta donde ya varios participantes han ganado y por supuesto los que están ganando desde este nivel, muchos van a estar saliendo ya en esta zona. ¿Para qué? Para no arriesgar sus beneficios. Muchas veces los operadores dicen, tanto a nivel institucional como a nivel minorista, bueno, yo tomo este beneficio, dejo que el precio corrija la estructura y posteriormente yo vuelvo a realizar una participación en el mercado. Entonces, por un lado tenemos a las personas que están sacando ya sus beneficios del mercado. Por otro lado, tenemos a la parte del mercado que dice el precio se sobreextendió, ya en este caso el mercado está sobrevalorado a corto plazo, por lo que vamos a ejecutar posiciones de venta y vamos a empezar a inyectar una presión bajista en el precio. Obviamente esto responde no solamente a situaciones especulativas, y aquí viene, digamos, la parte un poco normal del comportamiento que está teniendo actualmente el Bitcoin. A pesar de que tuvimos la liberación de precio en el comportamiento, ciertamente la situación económica no respalda esta subida, tan alta que está teniendo Bitcoin. Tenemos realmente a los mercados principales a nivel global generando caídas importantes en los últimos días. Anteriormente se había visto un rally alcista, pero que ya está corrigiendo de forma profunda, y ahorita chequeremos rápidamente el S&P 500 y la correlación de comportamiento que tiene con el Bitcoin. Entonces, eso es uno de los principales problemas que está generando el mercado. Bitcoin no ha terminado de hacer esa corrección profunda, por lo que tenemos que empezar a simplificar la información en términos temporales y ver qué es lo que sucede a nivel estructural. Aquí nos vamos a las velas de 1 hora y vamos a ver el comportamiento del mercado. Déjenme borrar esto rápidamente acá y continuamos. Ok, una vez que estamos viendo el comportamiento de Bitcoin, y aquí vemos por supuesto el tema de la sobreextensión, esto se le conoce como un patrón de arco, una situación donde realmente el mercado incrementa su movimiento eufórico y bueno, obviamente se hace insostenible, ya ese arco termina siendo roto y entramos en el proceso de lateralización. Acá a corto plazo se estaba desarrollando, digamos, como una especie de movimiento en canal alcista que el mercado estaba tratando de desarrollar y mantener un poco de presión en compra. Sin embargo, para el que trabaje con patrones chartistas, bien conoce que realmente los canales alcistas, el 70% de las veces, termina rompiendo a la baja. Ahora, a medida que encontramos esto, vemos una perforación del nivel que permite darle un retroceso en el Bitcoin. Sin embargo, nada impactante frente al porcentaje de subida que ha terminado teniendo. Y ojo con algo, a los que les gusta invertir en las altcoins, hay que tener mucho cuidado con algunas altcoins que han estado subiendo desproporcionalmente en términos porcentuales. Por ejemplo, MAN es uno, pero no vamos a entrar en detalle en este video. Simplemente les digo, tomen esto que les estoy diciendo en cuenta, no es ningún tipo de consejo de inversión, es simplemente análisis que se están realizando para que ustedes puedan digamos, incluirlo dentro de sus estudios y sus prácticas a la hora de tomar una decisión de inversión. Ahora bien, a medida de que vemos que el precio viene a este nivel de soporte en los $20.350 aproximadamente, vamos a marcarlo con un área para que se vea más claro la estructura, el área vendría hasta acá, básicamente hasta los 20.370 me parece que estaba, 3.237, perdón. El precio ya lateralizó en esta zona. Ya tenemos este rango como zona de conflicto principal y por supuesto nosotros tenemos que trabajar sobre esta estructura. Lo primero, vamos a añadir el volumen para ver qué está pasando a nivel de compras y ventas institucionales. Vamos a añadirlo por acá. Ya sabemos obviamente que la lateralización y los mercados consolidados son indecisiones del precio, es decir, no hay un claro movimiento en si se va a desarrollar todavía más al alza o si por otro lado va a generar una caída. Para eso es la lateralización, para ver quién termina absorbiendo quién, si la demanda a la oferta o la oferta a la demanda. Por un lado tenemos por supuesto este movimiento al alza con fuerza que termina realizando el mercado, que es la última vela que desarrolla,
con un incremento importante en el volumen, ¿ok? Tenemos un volumen, por supuesto, institucional acá. Acá tenemos nuevamente elevaciones de volúmenes y, por supuesto, todo está quedando dentro del mismo rango de movimiento. Fíjense que acá tuvimos un volumen sobre la zona de resistencia que básicamente, según el método de Wyckoff, nos dice es que acá hubo un esfuerzo por intentar romper la zona, pero no logró el resultado, ¿ok? Es lo que se conoce como una ley de esfuerzo-resultado no armónico. En este sentido, los compradores trataron de absorber esa oferta, pero la oferta fue mucha para ellos y en este caso el mercado tiene que contraerse, tiene que respirar para intentarlo nuevamente más adelante, que es lo que estamos viendo acá, ¿ok? El precio vuelve a intentarlo, los vendedores no dejan pasar nuevamente, fíjense que aquí ya hay elevaciones de volumen, los vendedores no dejan pasar nuevamente a las compras y el mercado empieza a caer, empieza a generar un retroceso más profundo que llega a la base de demanda del Bitcoin, ¿ok? A la base de compra. Este retroceso ciertamente vino acompañado de unas fundamentales, que bueno, por un lado tuvimos la declaración del libro beige de la FOMC, que básicamente es una institución dentro de la Reserva Federal, que planteaba las situaciones económicas que se estaban proyectando y los resultados que se tienen hasta los momentos. Esto afecta y se involucra directamente con las decisiones de política monetaria sobre el aumento o la reducción de tasas de interés que se puedan venir para aproximadamente 2 semanas en adelante. Hoy estamos a 19 de enero, aproximadamente en 2 semanas vamos a tener esos resultados. Ahora bien, a medida que tenemos esta corrección y esta caída profunda del mercado, aún tenemos mucho por respirar. ¿Por qué les digo que tenemos mucho por respirar? Porque el mercado, el S&P 500, que es el patrón de referencia que ha tenido hasta ahora el Bitcoin en sus comportamientos, ha generado un retroceso mucho más profundo. Aquí estamos viendo al S&P 500 en velas diarias. Tenemos al S&P 500 en una situación donde vino a tocar y a chocar con la zona de resistencia principal y el nivel tendencial que ha estado desarrollando durante el último año, desde el 2022 hasta el 2023, y todavía no hemos conseguido, por supuesto, salida. El Bitcoin, cuando hace el rally alcista, viene acompañado de este movimiento alcista que tiene por acá también el S&P 500, ¿ok? Ahora, vemos esta corrección profunda que el Bitcoin todavía no la ha hecho y no la ha determinado. Por lo tanto, tengan mucho cuidado porque normalmente estos son comportamientos de trampa donde las personas se mantienen eufóricas, empiezan a comprar y el institucional genera ventas masivas. Obviamente absorbe a la demanda minorista y el precio termina cayendo. Así que recuerden que en la parte de las inversiones y el trading, el primer trabajo que tenemos nosotros no es ganar dinero, es no perderlo. ¿Ok? Tenemos que aprender a cuidar nuestro capital y obviamente buscar a través del tiempo y con buenas decisiones aumentar nuestro patrimonio. Ahora, a medida que vemos cómo se va desarrollando este movimiento, ya por supuesto sabemos que hay institucionales de ambos lados. Los vendedores han dejado claro su intención y su fuerza en este sector. Y los compradores, por medio de la reacción de esta vela, fíjense cómo esta vela bajista, ¿ok?, deja una mecha elevada, que era la que venía a testear el soporte, y esta vela nos dice a nosotros que los compradores absorbieron a la oferta de golpe. Es decir, habían órdenes ya de compra colocadas y preestablecidas en este nivel. Por eso la reacción es tan rápida y es tan inmediata. Por otro lado, tenemos acá el primer test, ¿ok?, que confirma obviamente la intención de subida, y esta vela que vino con muchísimo volumen también en su momento, tratando de ejecutar la continuación del mercado. Obviamente tenemos compradores también en esta zona que desde mi punto de vista seguramente los han ido absorbiendo en gran cantidad en el mercado y obviamente en la zona que tenemos actualmente tenemos muy bonitas decisiones. ¿Cuáles son esas decisiones? Por un lado tenemos posibilidades de especulación bajista a la ruptura de la zona de los 20.250 más o menos, ¿ok?, precio de cotización para empezar a plantear especulaciones a la baja. Sin embargo, mi recomendación sería que para poder buscar algún tipo de intención bajista podamos ver una carga de volumen en el mercado que nos incentive la ley de esfuerzo y resultado armónico planteado por el método de Wyckoff. Es decir, los vendedores aumentaron su esfuerzo de venta para conseguir un resultado, que sería la ruptura del soporte. Por lo tanto, posterior a eso, ellos empiezan a mantener el proceso de venta
para poder generar una fase tendencial y por supuesto maximizar sus beneficios y el esfuerzo ejecutado con anterioridad. Aparte de esto, ahí sí les digo, desde mi punto de vista, deberíamos esperar para poder tomar compra un buen proceso de reacumulación que permita presentar una viabilidad en términos de absorber a la oferta que tenemos acá en el mercado, porque seguramente no va a ser una oferta fácil de pasar, no va a ser una venta. Si me preguntan mi opinión, yo creo que este mercado va a buscar mantener, ¿ok?, esta zona en el sentido de no pasar la resistencia. No creo que vaya a ser nada fácil y de hecho, si logra pasar el mercado de forma simple ese nivel, desconfiaría de ese movimiento. Pensaría que podría estar generándose alguna especie de falso rompimiento o trampa institucional para poder agarrar liquidez en el mercado y posteriormente generar un retroceso y una corrección profunda. Así que bueno, otra cosa que tenemos que tener en cuenta, normalmente para poder ver esta posibilidad, las salidas y la ruptura de la zona de techo vendría acompañada sin volumen, o sea, no tendría prácticamente volumen la salida, por lo tanto no se ejecutaría un procedimiento de armonía. Ahora, por otro lado, para nosotros plantear la situación de salida, obviamente una elevación de volumen podría validar y ayudar a confirmar cualquier tipo de proceso alcista. Sin embargo, como les comento, para mí está sobreextendido y ahora vamos simplemente a correlacionar rápidamente el comportamiento que ha tenido Bitcoin con respecto al Standard & Poor's 500 de forma constante. Vámonos un momento a las velas de 4 horas y vamos a colocar acá mismo en TradingView una comparativa entre Bitcoin y el S&P 500, que en este caso tenemos aquí el mini S&P. Ok, fíjense que cuando nosotros evaluamos los movimientos inmediatos que ha venido teniendo el mercado, cuando acá teníamos retrocesos en el Bitcoin, acá veníamos del S&P. Luego teníamos ascenso por parte de ambos, lateralizaciones, el comportamiento era realmente muy similar. Creo que se puede ver e identificar de forma completamente clara digamos, como que la correlación de movimientos que tiene el mercado. Ahora, ¿dónde se pierde esa estructura? Bueno, en el momento en el que Bitcoin rompe, ¿ok?, la zona que se había presentado con respecto a la caída de FTX, tenemos este movimiento alcista, por supuesto, que como sabemos, llega a un nuevo nivel de resistencia institucional y el S&P 500 no consigue ese comportamiento. Al contrario, el S&P 500 realmente lo que venía haciendo era lateralizar y generar una caída. Si nosotros vemos el pico máximo generado del Bitcoin en ese momento, venía dado a esta zona, mientras que el del S&P 500, el pico máximo venía dado a este nivel porcentual. Por lo tanto, ¿qué sucede acá? El Bitcoin pasó, rompió la zona, se estructuró en un nivel más alto y el S&P 500 todavía se encuentra muy por debajo de la máxima y generando de paso retrocesos y caídas profundas. Así que es algo que evaluar porque hasta los momentos el Bitcoin y el S&P habían estado muy correlacionados en los movimientos del corto plazo. Recuerden que normalmente la descorrelación viene cuando se acerca la fecha del halving, tenemos ya el cumplimiento del protocolo de Bitcoin donde se reducen la cantidad de Bitcoin que se emiten a la mitad y por supuesto esto separa al Bitcoin de cualquier tipo de comportamiento de mercado normalmente, es decir, vienen los beneficios, se incentiva el área minera, se incentiva el mercado de la demanda, tenemos un proceso de escasez y en consecuencia una subida del precio. Pero ahora en corto plazo, por supuesto, el Bitcoin necesita ubicarse, necesita encontrarse en términos industriales y sectoriales, ya que obviamente no tenemos el proceso, digamos, a las puertas del mercado. Y obviamente ha conseguido en el S&P 500 ese sistema de correlación. Entonces, a medida de que vemos esta descorrelación de mercado, hay que tener mucho cuidado porque pueden pasar dos cosas. O el Bitcoin empieza a buscar la correlación sobre un nivel más alto de mercado, donde el soporte que está presentando al día de hoy el S&P 500, es decir, este que tenemos por acá, esto es una zona que anteriormente era de resistencia y que pasa a ser de soporte, ¿ok? En la gráfica de plazo medio se ve más clara, pero supongamos que este es el nivel que empieza a plantear para la lucha el S&P 500. Podría ser que el Bitcoin haga un reajuste y ahora él, en vez de volver sobre una zona parecida a la que tenía anteriormente con el S&P, simplemente se perfile sobre este nivel. La otra, y la que yo veo más probable, es que esto esté siendo una trampa y que realmente el Bitcoin, si bien no cae hasta el próximo nivel, por ejemplo, donde encontrábamos la caída de FTX, el mercado pueda mantenerse y neutralizar sus movimientos
a partir de esta zona que tenemos por acá. Recordemos que esto es un nivel de soporte, ¿ok? Donde el mercado podría neutralizar la caída y empezar a comportarse y agarrar correlación con el S&P 500 en esta dinámica y esta estructura. Entonces, bueno, ya dejando eso por un lado, obviamente hay que estar teniendo en cuenta los comportamientos del S&P 500, se vienen fechas muy decisivas para el mercado, tenemos una tendencia bajista que ha mantenido la presión constantemente, pero por primera vez en un año aproximadamente hemos encontrado la posibilidad de una lucha más seria por parte de los compradores, ¿ok? Vemos por primera vez que los compradores evitan la profundización tendencial que venía en anteriores situaciones, por ejemplo esto que estamos viendo acá, fíjense cómo las mínimas eran cada vez más bajas, ¿ok? Esto que estamos viendo por aquí, y en este momento ya las mínimas dejaron de profundizar y están tratando de mantener un movimiento hacia el alza. Esto nos empieza a dar información a nosotros de que el S&P 500 puede estar generando un triángulo simétrico y en este caso va a ir comprimiendo la indecisión, lo que normalmente viene acompañado de una liberación de carga de precios a la salida o a la ruptura del mercado, es decir, que pueda suceder un movimiento de este estilo, donde si rompe la tendencia hacia el alza, ¿ok? En este caso se puede generar un desplazamiento fuerte y básicamente un rally alcista. Si por otro lado rompe a la baja, podría venir a profundizar y volver a sus zonas de demanda últimas que había tenido el mercado. Ya obviamente para hablar sobre expectativas de caídas o de subida, todo viene acompañado de los factores económicos que tenemos hoy en día y bueno, obviamente hay que estar monitoreando, evaluando las situaciones de inflación, desempleo, políticas monetarias, obviamente dentro de las políticas monetarias el tema de las tasas de interés y sobre todo estar leyendo y analizando mucho los reportes de las empresas, lo que está pasando con las instituciones bancarias, lo que está pasando con las instituciones aseguradoras, con el mercado de vivienda, con el mercado, bueno, básicamente tecnológico, de inteligencia artificial, o sea, ver hacia dónde se está moviendo el capital. Entonces, bueno, dejando eso a un lado porque obviamente no es tema de este capítulo, hay que estar monitoreando constantemente lo que vaya sucediendo acá, por supuesto, en el mercado y tratar de encontrarle una viabilidad operativa al Bitcoin. Para mí, lo más probable es que se venga un retroceso más profundo, una corrección donde el mercado pueda respirar, pero recuerden que nuestro trabajo como traders y como inversores no es ser adivino. ¿Okay? Nuestro trabajo es entender y desarrollar las hipótesis adecuadas según los factores de compraventa que estamos viendo en el mercado. Eso es nuestra labor. Y por supuesto, en base a esa información, tomar ejecuciones donde vayamos a mantener un control de las emociones y la parte de todo lo que comprende el psicotrading para poder conseguir, por supuesto, beneficio y lucrarnos a través del tiempo de este negocio. Pero bueno, eso sería todo por este video del día de hoy. Pronto vamos a estar viendo más sobre qué está sucediendo en los mercados financieros.